El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO, nació en 1992 por iniciativa del maestro Francisco Toledo, en la calle de Alcalá 202. Las decisiones operativas, así como el acervo, quedaron en manos de la Asociación Civil Amigos del MACO, quienes lo llevaron a su cierre definitivo en 2021. Desde entonces han existido dos procesos de lucha y resistencia. 11 personas, Cecilia Minguer, Alejandra Villagrán, David Schultz, Elia Méndez, Humberto Mendoza, Keri Cruz, Laura Cravioto, Lucina López, Marta Jarquín, Néstor Hernández y Óscar Aragón. Ellos son los últimos trabajadores del museo y procedieron legalmente en defensa de sus derechos laborales y a su vez fueron las últimas voces que abogaron por la existencia del museo como lo habíamos conocido. Óscar y Cecilia cuentan en este espacio sus testimonios. Soy Cecilia Minguer Vargas y fui directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Sí, bueno, veníamos de un proceso de violencia laboral, dado que nuestros jefes o patrones, la Asociación Civil Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que encabeza el artista Rubén Leiva, el empresario José Luis Bustamante del Valle y la empresaria Mayel Laudelo Holm, dejaron de pagar sueldos a trabajadores. El trato conmigo era también presionarme para que yo dijera que trabajadores, con esta idea de ir eliminando trabajadores, querían que yo les dijera quiénes iban menos a trabajar, quiénes estaban promoviendo una demanda laboral, situación a la que no accedí. Pero esta situación, que se dio con más fuerza en 2020, pleno año de pandemia, ya empezaba a suceder desde el año 2019. Los trabajadores querían respuestas, ¿no?, de cuándo se iban a hacer sus pagos. También empezaba a haber situaciones dentro del museo por la falta de pagos y de recursos, como por ejemplo material para baños. En el año de pandemia, cuando se reabrió el museo después de la cuarentena oficial, pues necesitábamos, ya sabes, sanitizante, el termómetro, todos estos requisitos que implementó la Secretaría de Salud. Con estos requerimientos, más otras situaciones ya de material, de falta de material para trabajar, los amigos del museo, en lugar de impulsar acciones que estuvieran encaminadas a conseguir recursos, más bien sus acciones fueron encaminadas a reprimir a los trabajadores, ¿no? Entonces la situación se fue poniendo más y más y más tensa. En el año 2021 hubo un primer intento de desalojarnos. A la 1 de la tarde, el 28 de enero, llegaron los amigos del MACO pidiéndonos que entregáramos el museo, cosa que fue muy rara porque hasta ese entonces no habíamos emprendido ninguna acción, ni la demanda laboral. Solamente se había desplegado una manta en la fachada del museo anunciando que pues teníamos esta demora en pagos. Hasta ese momento yo no había participado tanto con los trabajadores, más bien mi papel era cuidar el museo y no permitir que abusaran de los trabajadores, pero también pedirles paciencia, ¿no? Pero hasta ese punto, ya viendo que los amigos del MACO entraron de esa manera, exigiendo el museo sin dar respuesta de los pagos, que a ese momento ya era un año de sueldos sin pagar, pues me pareció que ya era momento de tener ya una participación más activa con los trabajadores. Ese día, los amigos del MACO volvieron a intentar desalojarnos en la noche, a una compañera y a mí, que nos quedamos a hacer la primera guardia nocturna porque veíamos que ya querían cerrar el museo. De hecho, ya nos lo habían mencionado antes, que esa era una posibilidad, que iban a cerrar el museo y que nos iban a pagar después, una cosa así. Pero viendo las formas, lo más seguro es que no nos iban a pagar. Entonces se hicieron todas estas acciones encaminadas a defender el museo, no queríamos que se cerrara, y también a defender nuestros derechos laborales. Esa vez que nos quisieron sacar en la noche, pues empezaron a haber un montón de policías adentro del museo, una situación bastante anormal.
Me exigían a mí que me fuera, eran como las 8:30 más o menos, cuando entró un policía a pedirnos que nos saliéramos. Nunca en los 18 años que estuve trabajando ahí me había pasado algo así, entonces me pareció muy anormal. Ya nos habían cambiado policías y todo, y la situación fue tal que de pedirnos que nos saliéramos del museo, la directriz ya para la policía era que no nos dejaran salir a mi compañera Laura Cravioto y a mí. Entonces en la mañana nos quedamos ahí, según nosotros, resguardando el museo, y en la mañana no dejaron entrar a nadie, ¿no? Estaba cerrado el museo, otra vez policías ahí al interior, nosotros pues sin saber qué pasaba, hasta que alguien nos informa que no nos van a dejar salir, ¿no? Entonces, de estar resguardando el museo a estar privadas de nuestra libertad de manera ilegal. Tenemos un montón de evidencia que fue la Secretaría de las Culturas dando instrucciones a la PAVIC y a su vez siguiendo instrucciones de la Asociación Civil Amigos del Maco. Y ya finalmente pues logramos, por presión social, se abrió el museo, volvimos a trabajar sin sueldos y logramos tener el museo abierto, incluso hasta gestionamos pagos patronales como los del IMSS, que con lo que estuvimos haciendo nosotros para juntar fondos, en lugar de pagar sueldos, pagamos cuotas del IMSS, ¿no? Por ejemplo, que esa es una obligación patronal. Pero ninguna de estas acciones las reconoció Amigos del Maco como buenas, más bien se ofendieron. Y fue peor, el 10 de abril de 2021, estando Oscar resguardando el museo en la noche, entraron policías de la Policía Auxiliar a desalojarlo, sin darle ni siquiera chance de acomodarse sus zapatos, ni de nada, ¿no? Ni su credencial de lector, ni sus llaves, nada. Lo levantaron y lo aventaron en la calle, ¿no? Hola, mi nombre es Oscar Aragón, yo tengo 28 años y yo fungía como asistente de dirección en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. En 2019, cuando se puso la manta de que exigíamos, que ya teníamos 9 meses para ese momento de no recibir salarios, en diciembre de 2019 se monta la manta exigiendo el pago de los salarios. Para ese momento ya habíamos tenido varias reuniones con Amigos del Maco, donde pues el trato había sido como siempre muy déspota y muy grosero hacia nosotros, y siempre evadiendo mucho la responsabilidad respecto a si ellos debían de pagar los salarios, ¿no? En 2020, los primeros meses de 2020, hubo un intento de desalojo. Empezamos a hacer guardias nocturnas. 2 de nuestras compañeras se quedan la primera noche, intentan desalojarlas, después las mantienen cautivas, no las dejan salir del inmueble. Y bueno, a partir de ese momento iniciamos pues guardias nocturnas, justamente porque no teníamos claridad ni ninguna certeza de que al día siguiente pudiéramos volver a ingresar a laborar al Maco, y mucho menos de que se nos pagaran los salarios. En abril, el 10 de abril del 2021, a la madrugada, 2:30 de la madrugada, yo me quedé a hacer la guardia nocturna, como ya lo habíamos venido haciendo, y a las 2 de la madrugada entran 4 elementos de la PAVIC, 2 de ellos vestidos de civil, 2 de ellos vestidos con uniformes de la Policía Auxiliar. Cabe destacar que el inmueble siempre había sido custodiado por elementos de la PAVIC, ¿no? Entonces siempre había un elemento que se quedaba a las 24 horas. Entonces piden que me vaya, que desaloje el inmueble. Pedí que otorgaran alguna especie de orden de desalojo, que lo mostraran. No lo hacen y empieza como este forcejeo muy violento, ¿no? De yo contra ellos 4. Pues evidentemente no pude hacer mucho, ¿no? Entonces, con mucha fuerza y con mucha violencia me logran sacar del inmueble, me botan a la calle, ¿no? A la puerta del inmueble. Recuerdo mucho que en ese momento lo que gritaba yo era de que le pedía yo auxilio al policía que estaba en ese momento, ¿no? Pero bueno,
policía mismo era parte de los que estaban ahí. Y bueno, después me avientan mis cosas. Recuerdo que no, me había quitado los zapatos, yo estaba cansado, entonces me había quitado los zapatos, me avientan mis zapatos, me avientan mi mochila. Y a los 5 minutos que sucede todo eso, que me sacan del museo, salen 2 de estos policías del inmueble, salen corriendo y hay una patrulla de la PAVIC que lo estaba esperando justo en la esquina de Alcalá y Morelos para llevárselos, ¿no? Y cuando miramos digamos por la puerta, tiene como esta mirilla, la puerta del museo, vemos que ya se están cambiando los policías de sus ropas casuales, digamos, a su ropa ya de policías de la PAVIC, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, pues ya nos sacan completamente del inmueble y ya es que comienza, como decía Cecilia, la lucha por los salarios y por el museo también, desde afuera del inmueble. Y a partir de entonces empezamos una jornada ya desde fuera del museo de resistencia y de denuncia también, ¿no? Con actos que hacíamos afuera del museo, todos actos culturales, digamos, ¿no? Nunca hicimos ninguna acción violenta, sí de la denuncia, pero con pruebas, ¿no? De lo que hablábamos. Y todas estas acciones que hicimos afuera del museo siempre fueron vigiladas de cerca por la policía, por personas vestidas de civil, que pues luego se identificaba que eran o policías o de alguna otra corporación, porque ya sabes, el corte muy característico, pero de civiles, ¿no? Drones. Una vez se hizo un fandango afuera del museo y había gente armada cuidando el museo, pero desde fuera, ¿no? De todo esto hay constancia, fotos, evidencias que fuimos registrando y recabando para aportarlo a las autoridades. Hay denuncias por todos lados, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ahorita pues sigue ese proceso, ya a nivel federal, porque los amigos del MACO se ampararon para no pagar, porque finalmente eso es lo que no han querido hacer todo este tiempo, y en la Fiscalía, y hay denuncias también. Todo esto se empezó a denunciar en la Defensoría de Derechos Humanos también. Entonces hay un expediente bastante grueso ya por ahí, pero pues hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta, no sabemos en qué están las investigaciones de todo esto que te comento, ¿no? Al desalojarnos también de esa manera, pues quedaron muchas cosas en nuestras oficinas que nos pertenecían, ¿no? Te decía de Oscar Subisi y estas cosas. Pero en el caso mío, por ejemplo, tenía 18 años trabajando ahí, tenía una oficina, desde que me nombraron directora, en esta oficina pues tenía obsequios de artistas, desde una pieza de cerámica hasta un pequeño cuadro, cosas que iba yo dejando ahí, pensando en que ahí estaban bien, ¿no? Y pues eso, o sea, hay una serie de situaciones bien irregulares que se vuelven hasta delitos que pues no se han investigado, mucho menos ha habido justicia, ¿no? Ha sido muy complicado, ¿no? Durante todo este tiempo. Al principio lo más desesperante era que siempre mantuvimos esta sensación de soledad respecto a nosotros en contra de amigos del MACO, ¿no? Y después con gobierno del estado, en el sentido en que, por ejemplo, la comunidad artística del estado se mantenía mucho en silencio, ¿no? Había muy pocos que se atrevían a alzar la voz, ya no a favor de nosotros, ¿no? Sino a favor de los trabajadores, sino a favor del propio museo, ¿no? Había muchos que mantenían pleitesías con amigos del MACO justamente por el miedo a quedar excluidos del proyecto, ¿no? Y eso creo que fue algo que le permitió también a amigos del MACO continuar con todas estas agresiones. Entonces, esa ha sido la sensación, ¿no? Como de mucho, de sí, soledad, de estar solos hacerle frente a este grupo de poder. Pasaron como 2 años después de esto que yo no podía hablar del museo sin inmediatamente llorar.
En los primeros meses incluso, creo que todo el primer año, estando en mi casa, sonaba el teléfono y inmediatamente tenía una reacción física de ansiedad, de miedo, ¿no? Me temblaban las manos, no quería ni ver quién me estaba llamando, ¿no? Lo que te cuento fue como lo más visible, lo más grande, ¿no? Pero había este tejido fino de violencia, era llamadas, mensajes amenazándome, todo lo que publicaban en prensa los amigos del MACO, siempre dirigido a mi persona, ¿no? Para dañar mi imagen y difamarme. Entonces también tenía toda esa cosa encima, ¿no? Me sentía demasiado vulnerable, me sentía en peligro constante, mucho miedo. Una vez me llegó una amenaza, bueno, un mensaje ahí muy raro de un ex amigo del MACO que me decía que, cosas que tenían que ver hasta con cárteles, ¿no? Entonces me asusté muchísimo, me asustaba mucho, no podía creerlo, ¿no? No podía creer que personas con las que trabajé tanto tiempo, para quienes trabajé tanto tiempo, se portaran de esa manera, que no se midieran en ese poder, en ese abuso y ese uso de poder que desplegaron. O sea, en lugar de pensar en cómo solucionar el problema del museo para protegerlo, para mantenerlo abierto, más bien como toda esa fuerza, todo ese esfuerzo lo dirigieron a dañarnos, ¿no? A dañar a mis compañeros y a mí. Y yo creo que en especial a mí, porque ellos piensan, yo creo todavía, que si a mí me hacían daño, que si yo me hacía a un lado o que si algo me pasaba, pues los demás ya no iban a tener como de qué manera defenderse, ¿no? Es muy tonto también porque, bueno, ellos ya tenían un camino, o ya saben el camino, ¿no? Para defenderse por todas las actividades también que hicimos en el museo, ¿no? Denunciando otras cosas desde nuestra postura como gestores, denunciando otras injusticias en otros casos, con otras personas, en otras situaciones, y pues bueno, no estamos, aunque pareciera que estamos solos, no lo estamos, ¿no? De todo, ¿no? Hay organizaciones que de pronto sí nos han respaldado, de defensores de derechos humanos, y eso nos ha empezado como a cobijar a algunas personas también del ámbito cultural, pero más como de defensores de derechos humanos. Eso también es otra historia, ¿no? Porque pues, de pronto también la comunidad no se compromete a nada, no tiene una postura y es más bien a ver quién se queda con el museo para que yo pueda estar con esas personas o que no, al menos no tengan objeción en aceptarme en ese gremio. Y entonces nadie realmente intervino, ¿no? Nadie realmente tomó una postura y defendió, ya no digamos a los trabajadores, ¿no? Sino el propio museo, ¿no? Y bueno, eso ha sido como una cadena que a mí sí me tuvo como, te digo, un par de años en la lona, ¿no? Todo era tan sistemático y tan constante que no podía ni levantar un poco la cabeza para decir, no, aquí estoy, ¿no? Era bastante difícil y además también pensar que era algo que platicábamos hace poco con mis compañeros, que para muchos de ellos era su primer trabajo, ¿no? Y que tener esa experiencia, pues, qué fuerte, ¿no? Yo comencé a trabajar en el MACO, no había terminado de estudiar, no había terminado la carrera de gestión cultural y recuerdo que empecé un año antes de terminar la carrera, empecé como voluntario. Yo más bien quería solamente como conocer los procesos de antes de tener montada una exposición. Recuerdo que me entrevisté con Cecilia en ese momento y bueno, ya me aceptó como voluntario y la primera encomienda que tuve fue el organizar o categorizar el acervo bibliográfico del museo, ¿no? Que eran catálogos de obra, libros de poesía, libros de arquitectura. Era un acervo muy, muy nutrido y muy
muy lindo, porque sí era tal cual la trayectoria del Maco estaba plasmada en todo su acervo bibliográfico. Después de eso se abre la convocatoria para ser asistente de dirección. Recuerdo que la primera vez no quise participar y ya la segunda ocasión, creo, ya fue que dije, bueno, pues si me gusta tanto estar aquí, si digo, lo estoy haciendo como por gusto, pues podría empezar a trabajar, ¿no? Entonces comencé como asistente de dirección en el Maco. Era muy bonito, mucho recuerdo entrar y ver las vigas de madera, es como un detalle muy pequeño, pero era muy, muy hermoso, y pensar que yo podía ser parte de eso, ¿no? Luchamos por un museo justo, por un museo que recuperara esta dignidad, y hoy en día sí se siente esta sensación de que lo que se hizo no se alcanzó ese objetivo de regresarle al Estado el Maco como un museo honesto, como un espacio de arte para todos. Nosotros pensamos al principio que al menos nos escucharon, porque la administración anterior, o sea, cerró las puertas y no solamente se colaboraron con los amigos del Maco para reprimirnos, ¿no? Y para la campaña de criminalización que vino después. En esta administración nos escucharon, fuimos atendidos, pero desde que empezamos a tratar de negociar con la Secretaría de las Culturas, no una chamba, no que nos pagaran ellos, porque siempre lo tuvimos claro y siempre lo hemos dicho, y no hemos querido engañar a nadie ni verle la cara a nadie, ¿no? Siempre hemos dicho, somos trabajadores contratados por una asociación civil, pero hicimos gestión por la cultura y el arte en Oaxaca, ¿no? En un espacio increíble que fue el Maco. Entonces, pues sí, con esa autoridad, digámoslo, queríamos pedirle a la Seculta que investigara la razón por la que se prestó la Secretaría a reprimir a los trabajadores. Y desde siempre fue, no, nadie sabe, no sabemos qué pasó, no hay nada, no dejaron nada, borraron evidencias, pues nada, ¿no? Pero siempre nos quedó la impresión de que ni siquiera se tomaron, o sea, como que no nos creían, o no nos creen. A pesar de que entregamos ahí algún documento, miren, aquí está la firma de fulanita, que fue jefa de la unidad administrativa, ¿no? O sea, no pasó, para la PAVIC tampoco pasó. Entonces, luego pudimos saber que se les iba a quitar el inmueble a los amigos del Maco, y dijimos, bueno, ¿no? Parece que esto va paso a paso, qué bien. Porque como ya te he dicho, ¿no? También nuestra preocupación no solamente era nuestros derechos laborales y este trato digno que pedimos siempre, sino también el recuperar el museo, que se reabriera. Teníamos un museo justo y ético, y en esta serie de situaciones, una vez que les retiran el museo a los amigos del Maco, empezamos a ver que el museo estaba cerrado, que no pasaba nada. Entonces mandamos una carta al gobernador, dirigida al gobernador, que pues tú sabes, en la atención ciudadana pues, ellos redirigen, ¿no? O sea, no sé si realmente el gobernador pudo leer esa carta, pero nos redirigieron con el secretario de Cultura, y la verdad que eso ha sido una decepción. No sé por qué el señor tiene esa actitud con nosotros, porque nos trató, nos vio la cara, ¿no? Nos escuchó, todo fue amabilidad en esa reunión, le planteamos nuestras ideas, así de manera muy abierta, sin aterrizar posturas, digamos, o conceptos definitivos. Queríamos como trabajar en conjunto, una colaboración para poder reabrir el museo, nosotros de alguna manera recuperar nuestro lugar en el museo, y decíamos, pues nosotros veríamos cómo pagarnos, o sea, no estamos pidiendo chamba, veríamos cómo pagarnos de ahora en adelante. El adeudo de los amigos del Maco está ahí y lo tienen que pagar ellos, ¿no? Pero de ahora en adelante sería así, nosotros veríamos por nuestros pagos, pero también veríamos por que se le pague a los proveedores y a los colaboradores del museo que siguen sin pagos. Pues
nos dijo que sí, que lo iba a ver, que lo tenía que platicar con el gobernador, pero que lo veía factible. El caso es que pues, nosotros realmente pensamos que era, muy sorprendidos, ¿no? Pensamos que era posible esto y pues, nos fuimos muy contentos, sorprendidos, porque dijimos, oh, ok, qué bien, qué bueno. Y ya un poco haciendo planes, ¿no? De qué podíamos hacer, cómo lo podríamos proyectar, alguna propuesta que ya lo habíamos medio pensado antes. Y pues la siguiente reunión que había dicho el secretario que sería una semana después, pues nunca ocurrió, ¿no? Lo peor es que pues preguntaba yo y pues, no ha dicho nada el secretario, no, pues no, pero de pronto ya medio ríspido, medio rasposa el trato, ¿no? Ya me contestaban si querían o no me contestaban, y ya era como hasta grosera la actitud para atender mis llamados, ¿no? Pero siempre habíamos tenido como la esperanza, ¿no? De en algún momento encontrar justicia, de en algún momento poder reabrir el MACO. También eso fue algo que nos planteamos desde el día que nos sacaron, es volver a regresar al museo. Digo, hoy en día ya lo vemos como algo imposible, ¿no? Porque ya no existe el MACO como tal. No nos dieron la cara para decirnos no, eso es lo que más nos dolía, pero además tuvimos que ver al jurídico de esta Secretaría de Cultura por una situación que está ahí, nos tienen que devolver todavía nuestras pertenencias que se quedaron al interior de los espacios del museo. Y pues nos trataron, o sea, este señor jurídico de Sepulta nos trató como si fuéramos nosotros, los rijosos, los delincuentes, los violentadores, ¿no? Nos revictimizó, vaya, y nos ninguneó, no dejó que identificáramos nuestras cosas, nos sacó del lugar. También detectamos situaciones extrañas ahí que pues, nos pusieron un poco, a mí, ¿no? Me pusieron preocupada. Pero bueno, también ya qué puedo hacer, ya no estoy ahí. No creemos que lo que están planteando ahora sea una recuperación del inmueble, más bien vemos que se borra, ¿no? Se borra completamente el MACO y se plantea otra cosa completamente distinta que nace desde el gobierno, ¿no? Entonces, el MACO no nació desde el gobierno, nació desde una perspectiva más comunal, digamos así. Y hoy no vemos eso, no podríamos decir que el MACO se reabre, más bien diríamos que el MACO muere y en su lugar pues, se construye, se cimenta este otro monstruo que también se cimenta sobre esta invisibilización de lo que nos ha sucedido a nosotros, ¿no? Creemos que el Estado fue partícipe activo de lo que nos sucedió a nosotros. Finalmente, nos enteramos de toda esta situación, del cambio de nombre, de la búsqueda de un nuevo logo y de todo el pancho que hicieron después. Pues este absurdo, ¿no? Que ha sucedido después de eso. No hubo, te digo, una nueva reunión para decirnos, no, señor, no se va a poder, ¿no? Y lo hubiéramos entendido. Lo que nos causa, pues, enojo, inconformidad, fue el trato. Y fue que finalmente también, o sea, ellos saben que hicimos todo lo que hicimos por defender el espacio, que pedíamos un museo abierto, sí, pero un museo justo y ético, y que fue, o sea, pedíamos el MACO abierto, ¿no? No está otra cosa que van a abrir. Ya nos quedó claro que el MACO murió, que incluso gente cercana a mí me decía, es que tú, no sé por qué piensas, que después de toda esta violencia el MACO va a seguir siendo el mismo, ¿no? Se acabó, ¿no? Nos cae el 20 porque le cambian el nombre, porque hay una convocatoria fallida y porque hay todo este desplegado de torpezas que nos siguen indignando, ¿no? El pasado viernes 5 de julio de 2024, debido a que el gobierno del estado decide pues darle carpetazo al MACO, cambiando su imagen no solamente de logo, sino también de nombre y también cambia totalmente lo que fue el MACO. Pues nosotros eso lo vemos como definitivamente la muerte del museo, ¿no? Entonces,
platicando entre los compañeros, hablando sobre qué sería lo mejor o qué podríamos hacer, muchos concordamos, coincidimos en la idea de despedirnos por última vez del inmueble y llevarle una ofrenda de flores, ¿no? Que era darle también como esta despedida agridulce, porque pues hemos luchado mucho tiempo por un museo que pues ya no va a existir, y era no solamente darle la despedida al MACO, sino también a esta lucha que se ha dado por muchos años, ¿no? O sea, los años que hemos estado en resistencia, aunque no han sido más de 5 años, han sido muy crueles para nosotros, ¿no? Ha sido emocionalmente, físicamente, económicamente, han sido muy desgastantes. Entonces era como darle el último adiós al MACO y a esta lucha. Digo, la lucha por nuestros salarios y demás sigue en pie, ¿no? Pero ya decimos adiós al MACO como tal. Ya decimos adiós al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Anunciamos esta pérdida, ¿no? Que nos debería doler a todos. Entiendo que hay posturas y entiendo que no todos incluso sabían que era el MACO, pero ya no está, siquiera para saber qué era el MACO, ¿no? Y aunque abran este otro espacio y aunque pretendan, ¿no? Hacer pensar que esta es otra cosa nueva, que no, está fundamentalmente basada en la discriminación, en el abuso de los derechos laborales, en el abuso de los derechos humanos de los trabajadores del museo y en las ruinas de lo que fue el MACO. Es que el MACO sí era esta ventana para que aquella persona que no podía viajar fuera del estado de Oaxaca pudiese conocer lo que sucedía en el arte contemporáneo a nivel nacional o internacional. Entonces a mí me gustaría que la gente recordara el MACO como esta ventana al arte contemporáneo, y que sí generaba mucha controversia y mucha discusión, que esta misma discusión pues permitía que sea de todos, ¿no? Que todos pudieran ser partícipes del MACO en cierta manera. El desenlace del MACO es vergonzoso, impune. Lo que sea que estén construyendo desde la Seculta no es el MACO, y eso no tiene tanto que ver con un logo o un nombre, sino con lo que se perdió mientras casi todos mirábamos hacia otro lado.